tú tienes que sentarte a hablar con con tus no sé, superiores o con los líderes de tu equipo y te tienes que sentar y decirles abiertamente que es muy importante para ellos que yo tenga como trabajador o como colaborador una marca personal desarrollada en las redes y en este caso en LinkedIn, porque te va a beneficiar a ti sobre todo. Si yo me vuelvo un referente, si yo me vuelvo un personaje interesante porque estoy dando contenido de valor a una audiencia y empiezo a construir una audiencia, la empresa se va a beneficiar muchísimo de eso. ¿Por qué? Porque cada persona que te lea va a ir a tu perfil, va a leer en dónde estás, qué estás haciendo y en dónde finalmente estás trabajando y va a querer trabajar en esa empresa porque ve que tu marca personal resuena con ellos en términos de valores y una persona que está trabajando en una empresa en donde donde tienen a este tipo de profesionales y donde están haciendo un montón de cosas que te inspiran a contar lo que eres y tu experiencia, esa empresa, por favor. ¿Quieres aprender a vender con las palabras? Mira, para conseguir clientes, para ascender en tu empresa o para que tu hijo se coma la sopa, tienes que saber persuadir. Soy Beatriz Torres, publicista y copywriter, y llevo más de 20 años trabajando en marketing, ventas y escritura persuasiva, y voy a enseñarte todo lo que sé para que tú también empieces a ganar dinero. Si quieres aprender a vender conmigo, entra en beatriztorres.es. Te veo dentro. Muy buenas, te doy la bienvenida a una nueva entrevista en Aprende a Vender. Hoy tengo conmigo a una invitada muy especial, podríamos decir que es una de las caras más reconocidas de LinkedIn. Ella es Daniela Luque. Muy buenas, Daniela. Hola Beatriz, encantada de estar en tu espacio y en tu casa y bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, sabes que hemos hablado por privado, teníamos ganas de sacar este ratito para estar juntas. Antes de nada, voy a hacerte una pequeñita presentación y a partir de ahí tú ya nos cuentas más sobre ti. Bueno, tú eres como un resumen muy resumido porque tienes una trayectoria muy extensa. Podríamos decir que tú eres mentora de marca personal o de otros emprendedores, empresarios, para ayudarles a crecer en LinkedIn, a sacar su marca personal y todo su potencial. En definitiva, yo creo que ayudas a otras personas a transitar el camino que tú misma has hecho para ti, porque si mis datos son correctos, en 11 meses llegaste o has llegado a conseguir 147.000 seguidores en LinkedIn y tienes más de 13.000 suscriptores en tu newsletter. Con lo cual, ahora podemos decir que tus clientes llegan hasta ti por ese reconocimiento y esa visibilidad que tienes. ¿Es correcto todo lo que acabo de decir? Sí, es correcto. Así es, yo ayudo a empresarios, ayudo a profesionales a potenciar su marca personal. Todos nacemos con una marca personal y todos estamos vendiéndonos constantemente y es verdad que cuando lo hacemos offline tenemos una manera de actuar y seguramente lo hacemos muy bien, pero hay que trasladar todo ese know-how y todo eso que sabemos hacer offline al mundo digital y tener un avatar que haga justicia con lo que eres como profesional y como persona. Me parece, vamos, un resumen brillante el que acabas de hacer y además eso de que nos vendemos permanentemente es una realidad, aunque a muchísima gente le incomoda pensar que nos vendemos. Luego hablaremos más sobre eso, pero sí, estoy completamente de acuerdo con eso que acabas de decir y lo rescataremos. Quería empezar un poco por saber, porque nuestra audiencia sepa quién es Daniela Luque, porque como he dicho, tienes una trayectoria larga y además muy interesante. Entonces, así, en un poquito de resumen, para que nos cuentes un poquito quién eres. Bueno, es una pregunta difícil, Sí. Beatriz, porque, claro, resumir lo viejos que estamos es difícil, pero bueno, yo podría decir que
que soy una entusiasta de la vida, que me considero una nómada, viajando por varias partes del mundo, disfrutando de conocer diferentes culturas y sobre todo viviéndolas. Entonces, eso me ha formado, eso es lo que traigo como conmigo, sobre todo en ese sentido sí, pues, de estar en constante movimiento y ser un poco una trotamundos. Y tener la mente abierta, ¿no? Porque yo siempre digo que viajar, para mí, tal y como yo lo veo, es una de las experiencias de vida que más te amplía la visión y también, aparte de que aprendas cosas, digamos que incluso dejas de tener prejuicios que podías tener porque aprendes y entiendes de otras personas y de otras culturas. De acuerdo, y al final te das cuenta que todos tenemos los mismos intereses y las mismas ganas de salir adelante, tenemos también nuestras preocupaciones a nivel familiar y a nivel profesional. Entonces, al final terminas dándote cuenta que no importa si estás en Oriente Medio, si estás en Latinoamérica, si estás en Europa, todos tenemos eso en común y en ese sentido pues se te abre el panorama, se te abre ya no hay límites y es ahí cuando no hay fronteras y entiendes que pues la humanidad es igual en todos sitios. Y puedes decirlo, porque ¿en cuántos continentes has vivido? Bueno, he vivido en Latinoamérica, he vivido en España, he vivido en Suecia y he vivido en los Emiratos Árabes. Entonces, bueno, he estado y hice puntualmente un viaje cuando estaba más jovencita a finalizar la carrera en Nueva York y bueno, también hice unos cursos en Italia. O sea que me ha siempre ha encantado viajar y sobre todo vivir en los sitios porque está muy bien ser turista, pero nada mejor que vivir y estar en el día a día haciendo la compra, ¿no? Yendo en el autobús, teniendo un proyecto, un trabajo, una cuestión que desarrollar en ese lugar. Y en ese sentido, pues ha sido apasionante. En eso me das mucha envidia. Yo una de las cosas que tengo en mi checklist es viajar mucho más. Igual no tanto vivir fuera por circunstancias Sí. personales, pero viajar, eso es Y mi asignatura pendiente. es un medicamento estupendísimo. Eso a Sí, mí sobre vitamina. todo dicen que cura la ignorancia. Hay una frase, no sé de quién es, que dice algo así como que viajar cura la ignorancia. Es verdad, yo creo que sí, nos quitan muchísimos estereotipos y la verdad es que pues te das cuenta que al final no importa la cuenta bancaria de esa persona, no importa el estatus social en el que esté, sino pues sus valores, sus ganas de salir adelante, sus ganas de trabajar y te das cuenta cuando, por ejemplo, estás en un país como los Emiratos Árabes, donde la mayoría son expatriados, te das cuenta que al final pues todos estamos como en las mismas condiciones y en ese sentido es cuando empiezas a tener amigos de todos los lugares del mundo y lo disfrutas y disfrutas muchísimo esos encuentros y aprendes también un Ujú. montón. ¿Y qué pasó? ¿O qué conjunto de cosas o qué pasó para que un día dijeras, voy a publicar en LinkedIn, voy a empezar, ¿qué es lo que te llevó a decir, voy a dar ese paso? Sí, es una muy buena pregunta. A mí siempre me han encantado las redes sociales desde que estaba, no sé, ¿te acuerdas? Desde que salió Facebook. Pues Me acuerdo. yo era de esas primeras Sí. que tuve mi cuenta en Facebook desde muy jovencita, cuando pues te hablo de mi primer máster y la primera práctica que tuve como becaria fue en un lugar donde se empezaba a trabajar Internet. Entonces, siempre entendí el valor o sea, de lo enorme que podías abrirse el mundo cuando estabas interactuando con personas en Internet, ¿no? Entonces, estos primeros, desde los 22 años, siempre me fascinó. Me encantaba la idea de esas
de esas automatizaciones que se podían hacer para llegar a más gente, ¿no? Y todo esto me pareció fascinante. Pero bueno, por circunstancias de la vida, pues terminé haciendo otras cosas, pero siempre como muy pegada con el tema de la tecnología, las posibilidades de comunicación, etcétera. Y bueno, pues como te digo, Facebook, luego Gmail, luego, bueno, todo esto que al final termina resumiéndose en que he sido consumidora de redes sociales. Me ha llamado siempre la atención poder vender por internet y bueno, al principio lo pensaba como si fuera pues, para mi negocio. Yo tenía un negocio de bisutería de alta gama cuando vivía en Barcelona y siempre pensando en cómo digitalizar el negocio, etcétera. Entonces siempre me ha gustado, pero para ir concretamente a tu pregunta con respecto a LinkedIn, pasó que yo empecé a hacer un máster en emprendimiento e innovación aquí en Suecia. Me daba cuenta de la importancia de poder conectar con otros profesionales y estudiantes que estaban en el máster para generar entrevistas con ellos porque tenía que desarrollar un proyecto en ese sentido. Eso era uno de los factores que me hizo empezar a estudiar LinkedIn y luego también porque yo quería montar un emprendimiento aquí en Suecia relacionado con sostenibilidad bueno, y emprender. Entonces, era la mejor manera de empezar a pensar en conocer personas que te pudieran aportar a estos proyectos, tanto la tesis como el proyecto de emprendimiento en sostenibilidad, y también era una manera perfecta para encontrar partners, o sea, personas que quisieran trabajar contigo y que te ayudaran a desarrollar el proyecto. Entonces, todo empieza con esta idea y bueno, voy entrando en esta, en esta espiral, ¿verdad? Y me doy cuenta bueno, que la marca personal potenciada en una red como esta tenía muchísimo valor. Todo esto empezó en inglés, porque claro, aquí te conectas en inglés y empiezas a mirar la red en términos de inglés, y entonces empiezas a ver a creadores de contenido que publican en inglés y empiezas a entender cómo se hace. Y definitivamente pensaba, oye, hay un mercado interesante en Latinoamérica, en España, en español, en el castellano. Y pensaba, sería interesante explorarlo y creo que podría ir muy bien, ¿no? Las estadísticas también dicen que a las mujeres nos va muy bien en las redes sociales. Entonces, porque gusta el hecho de que estemos pues cada vez más empoderadas, de que tengamos un proyecto interesante que contar y que nos mostremos, ¿no? Yo creo que también LinkedIn la mayoría son hombres, entonces había y hay oportunidad para las mujeres que nos están viendo en este momento y que las animamos a que hagan parte de Sin duda. de esta. Entonces ahí empiezo yo bueno, a ver que hay potencial y me lanzo en agosto del 2022 con una primera publicación que pensé que, bueno, que le iba a ir bien porque tenía estudiado cómo funciona un buen copy, cómo hacer que una publicación tenga atracción, sea visualmente atractiva, no solamente para los ojos del lector, sino para el algoritmo, etcétera, etcétera. Pero nunca me imaginé que fuera a ir tan bien. Y desde ahí todo lo Y demás. desde ahí, acabas de decir, puse una primera publicación, pero ya tenía estudiado Sí. el algoritmo, tenía estudiado otros creadores, cómo hacerla visualmente atractiva. O sea, no te lanzaste a la piscina a ver qué pasa. No, O sea, no, entre comillas sí, porque entre, no esperabas lo que iba a claro, pasar, pero fuiste asegurándote correcto. de que estuviera todo bien. Sí, porque como te digo, empecé yo a trabajar esto bueno, con mi pareja, empezamos a mirar en inglés, porque como te decía, estábamos intentando montar este emprendimiento y también tenía yo que desarrollar mi tesis, entonces vas empezando a estudiar esto, los creadores de contenido, vas viendo que las personas con las que trabajas, que son muy buenas profesionalmente,
pues no hacen justicia con el perfil que tienen. Entonces todas estas cosas te empiezas a decir, bueno, pero ¿qué es lo que está mal aquí? ¿Qué se podría mejorar? ¿Por qué? ¿Qué palabras hay que poner? ¿No? ¿Cómo lo están haciendo los grandes? Entonces miras a Justin Welch, claro, estás entrenando el ojo, estás leyendo y estás pensando, si esto lo hago en español, ¿cómo lo puedo traducir en mi contexto para hacerlo auténtico, para hacerlo genuino, con mis pilares temáticos que son pues emprendimiento, que son nómada digital, que son cuestiones que me gustan de cultura empresarial, etcétera? Entonces, claro, empieza a salirte, ¿no? Letreros y burbujas que dices, esto tiene que ser por lo menos muy guay de probar. Y a partir de ahí lanzas y empiezas a tener tu calendario editorial estructurado y entonces al empezar a lanzar, pues ves que va bien, ves que hay gente que conecta contigo, que le gusta, que te sigue, que te lee, que le aportas. Luego hay otras personas que quieren hacer lo mismo. Entonces, Daniela, ¿cómo hago para que puedas ayudarme a llevar esta metodología a mi marca personal? Y así es otra historia. Ha sido una vorágine completamente, porque estás hablando de agosto de 2022, ahora estamos recién empezado 2024, o sea, no hace ni 2 años. No hace ni 2 años, es 1 año y 4 meses más o menos que empezó pues toda mi trayectoria en LinkedIn publicando, pero como te digo, pues el año anterior haciendo la tesis y haciendo el máster, pues sirvió como ese primer entrenamiento. Entonces, bueno, no es como que llegas y de repente, ay, mira, hay suerte y salió bien la primera publicación, no. Pero hay estudio detrás, hay conocimiento detrás, y lo que yo hago es con este tipo de reuniones, por ejemplo, que estamos teniendo, estos podcasts, pues poder ayudarle a la gente a darle esas píldoras para que no tengan quizás que estudiar tanto como lo hice yo y que puedan hacer más rápidamente esa potenciación de su marca personal y ahorren tiempo, ¿no? De hecho, una de las cosas que tengo aquí apuntadas para hablar contigo, porque siempre me hago un guión y luego en función del invitado, bueno, pues voy por unos lados o por otros. Pero aquí tengo apuntado, el éxito se suele ver como algo lejano o para algunos afortunados que han tenido suerte, pero en realidad hay mucho trabajo detrás. Entonces, dicho esto, retomando lo que acabas de decir tú, ¿qué le dirías? A mí me gusta traer a gente potente como tú que ha experimentado, ha trabajado, ha ido probando una serie de cosas y ha tenido éxito. Y lo que quiero es que puedas transmitir un poco a la gente que nos está viendo. ¿Qué le dirías que tiene un par de claves para decir, oye, esto puede funcionar o la marca personal es importante porque ahora mismo LinkedIn está como, no sé, reventando o multiplicándose por una barbaridad. Era una red que estaba como casposa, Ah, como sí. abandonada, como para ejecutivos encorbatados, y ahora de repente estamos un montón de personas poniendo publicaciones de lo más personales, que no solo es trabajo o es una vuelta de tuerca del trabajo. Entonces, luego te lo llevaré más hacia la marca personal, pero ¿qué tú dices? No es cuestión de suerte, lo he trabajado. ¿Qué 2 cosas o 3 cosas le dirías? Tienes que hacer esto para intentar que salga bien. Ujú, sí, esa es una muy buena pregunta y una buena reflexión, porque al final yo creo que la suerte no existe como tal, sino es producto de mucho trabajo que al final pues da resultados, ¿verdad? O sea, la suerte es más o menos buscada y trabajada, o sea, la suerte es trabajada realmente. Yo creo que es importante tener claro que la disciplina para cualquier trabajo que hagamos es clave. Y, y yo diría que disciplina y tener muy claro
cuáles son tus pilares temáticos. Esto yo creo que es clave porque me ha pasado ver personas que son, como te digo, muy buenas profesionalmente hablando, con unos valores top, pero entonces publican en LinkedIn pensando en, ay, mira, voy a compartir este artículo de no sé qué, o leí en el periódico esta mañana una cuestión de deportes, o al día siguiente dicen, me encanta lo que está haciendo esta persona en términos de, no sé, inteligencia artificial. Entonces, claro, somos muy ricos, todos nosotros tenemos muchos intereses y nos encantan muchísimas cosas, pero tenemos que tener claro cuáles van a ser esos temas que nos van a definir en esta plataforma. Y a partir de ahí, con esos temas muy claros y con disciplina, vas a poder construir yo le digo como un calendario editorial en donde te va a servir a ti saber que vas a publicar sobre determinados tipos, o determinados temas con determinadas estructuras, y a partir de ahí vas a saber qué es lo que funciona, qué es lo que te está dando resultado y por dónde tienes que seguir avanzando, ¿no? Si empezamos a hablar como de todo y de nada, la disciplina pues tampoco, tampoco va a servir, ¿no? Entonces es importante como preguntarse, bueno, yo, si estos temas me encantan a nivel profesional, podría estar horas y horas hablando sobre liderazgo, por ejemplo, pues uno de mis temas centrales va a ser el liderazgo. Y luego tengo que pensar en ese tema que yo le digo un tema imán, en donde ese tema imán, pues vas a preguntarte qué es lo que crees que quiere escuchar o leer la audiencia sobre mí. Y entonces, a partir de ahí, empiezas a elaborar un abanico de temas, un abanico de posibilidades que van a ser parte de esa estructura de tu marca personal. Y luego, por supuesto, podrás probar con un tema bono. Entonces dirás, bueno, mira, cuando yo hablo sobre, pues, no sé, me lo invento, sobre mi madre, pues funciona muy bien, ese tiene muy buen engagement, o tiene muy buen enganche, mucho alcance. Entonces voy a hablar, pues, de mi madre, explicando cuestiones que tienen que ver con emprendimiento. Entonces, al final vas elaborando y vas tejiendo esa matriz que irás complicando en la medida en que te animes a ir publicando, pero teniendo claro siempre que la disciplina y tener muy claro esos pilares temáticos que te van a definir en esta plataforma van a ser como lo principal. Sí. Al final es como, yo ya sabes que yo soy publicista y entonces al final una marca personal es igual que una marca corporativa, solo que la llevamos puesta cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es como decir, ¿qué quieres que piensen? O sea, si me pongo yo en mi ejemplo, yo como Beatriz Torres, ¿qué quiero que piense de mí mi audiencia cuando escuche mi nombre? Correcto. Entonces, que le vengan copywriting, emprendimiento, marca personal, esos son los pilares temáticos. Y a partir de ahí dices, bueno, pues de copywriting, ¿qué puedo hablar? Pues puedo hablar de titulares, de email marketing, de páginas de venta, de no sé qué. Y ahí empiezas a tirar y a tirar. Y luego también poner cosas personales para conectar, para humanizar, que también es lo que están haciendo las grandes marcas. Correcto. Tal cual. Humanizarse con valores como la ecología, la sostenibilidad o cosas así que se alejan de su ámbito de actuación si fabricas Coca-Cola, pero que sabes que a tu audiencia le importan y vas a conectar de otra manera. Es De como acuerdo. llevarse los ejemplos que todos entendemos, grandes marcas que hemos crecido con ellos, llevárnoslas a nosotros mismos. Es un poco eso, ¿no? Absolutamente, es tal cual lo has descrito, estoy 100% de acuerdo y es la manera de hacerlo porque al final, pues estamos en LinkedIn hay muchos objetivos, ¿verdad? Hay objetivos que son, bueno, porque quiero buscar un mejor trabajo o porque quiero dar a conocer mis servicios como
consultor o como mentor, o porque quiero vender mi producto, porque llevo no sé, una empresa que vende ciertos productos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un objetivo claro, pero al final la idea es vender, darnos a conocer, mostrar nuestros servicios y vendernos. Entonces, en la medida en que nuestra audiencia recuerde que nosotros somos, digamos, expertos o que nos asocian con determinados temas, es ahí cuando nos necesiten, nos van a contactar. Y es ahí que por eso también es importante, ay Daniela, ¿cuántas veces a la semana publico? ¿O cuántos? Pues mi consejo es, entre más te des a conocer, entre más estés entre tus lectores, más te van a recordar. Claro. Ay no, que me vuelvo pesado, que me da un miedo aparecer y hacerme como cansino, ¿no? Yo siempre les digo, ese es un miedo que no tienes que tener primero, porque si tus publicaciones no son realmente lo buenas que tendrían que ser, no pasa nada porque no se van a ver. Número uno. Número dos, el algoritmo es inteligente y no se lo va a mostrar a toda tu comunidad, se lo va a mostrar a una porción determinada de tu comunidad y lo va a mostrar también a diferentes horas. Entonces, tener miedo de hacerte pesado, de hacerte cansino, realmente puedes quitarte digamos, ese error de pensamiento. Y bueno, sí, Eso pasa en redes y pasa también con la newsletter. de acuerdo. ¿Cuánta gente tiene newsletter y dice, no, yo solo mando un correo a la semana porque si no voy a ser súper pesado y voy a cansar a mi audiencia? Y yo siempre les digo, volviendo a la publicidad, digo, la repetición es la base de la venta. Los anuncios publicitarios en televisión, en radio, en revistas, prensa escrita. O sea, ¿por qué nos viene una marca a la cabeza y no nos viene otra? Porque la hemos visto, la hemos visto, la hemos visto. Entonces, ¿qué hay de malo? Y además nosotros, que encima no somos como la publicidad, en plan, soy el más guapo, soy el más listo, cómprame. No, nosotros encima damos contenido de Claro, valor. de Es acuerdo. mucho más entretenido y positivo. Exacto. Es realmente enriquecedor tanto para el creador como para el que lo recibe. La cuestión Exactamente. es tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre también es una de las objeciones. Y pienso yo que esa objeción se resuelve fácilmente y es, bueno, tú tienes tus obligaciones del trabajo, pero tienes que tener en cuenta que tu marca personal necesita un espacio muy importante en tu estrategia como persona, así como vas al gimnasio, así como vas y haces la compra, así como vas al fútbol de tu niño o al fútbol de tu niña. Tienes esos espacios muy agendados en tu día a día. Lo mismo tienes que hacer con tu marca personal a nivel digital porque debe acompañarte en tu trayectoria profesional siempre y no es como, bueno, voy a poner al día LinkedIn o voy a publicar ahora que estoy buscando trabajo o que quiero una nueva oportunidad. No, es el plan B, oye, el querer hacer ese otro proyecto, ese sueño que quiero hacer para más adelante, pues tienes que empezar a ejecutarlo desde ya, así el tiempo sea limitado y sea escaso. Es una parte importante de toda esta estrategia. Por eso digo que la disciplina es clave. Absolutamente clave, pero es clave para todo en la vida. Acabas de decir entrenar, pues si quieres, me lo invento, perder peso o sacar más músculo, pues tienes que tener una disciplina y si no, no vas a conseguir. Pues aquí es exactamente lo mismo. Pero quería preguntarte, vemos la marca personal, tú eres emprendedora, yo soy emprendedora, pero la marca personal a mí me parece muy importante también para los trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué opinas tú de este tema? Pienso que es fundamental eh, porque, mira, yo recibo muchos profesionales también con estos estereotipos o estos pensamientos que son erróneos y es, oye, si me exhibo demasiado en LinkedIn, mi empresa se va a preocupar, no me van a dejar. Y yo siempre les contesto, mira,
tú tienes que sentarte a hablar con tus, con tus no sé, superiores o con los líderes de tu equipo y te tienes que sentar y decirles abiertamente que es muy importante para ellos que yo tenga como trabajador o como colaborador una marca personal desarrollada en las redes y en este caso en LinkedIn, porque te va a beneficiar a ti sobre todo. Si yo me vuelvo un referente, si yo me vuelvo un personaje interesante porque estoy dando contenido de valor a una audiencia y empiezo a construir una audiencia, la empresa se va a beneficiar muchísimo de eso. ¿Por qué? Porque cada persona que te lea va a ir a tu perfil, va a leer en dónde estás, qué estás haciendo y en dónde finalmente estás trabajando y va a querer trabajar en esa empresa porque ve que tu marca personal resuena con ellos en términos de valores y una persona que está trabajando en una empresa en donde donde tienen a este tipo de profesionales y donde están haciendo un montón de cosas que te inspiran a contar lo que eres y tu experiencia, esa empresa, por favor. Entonces, eso número uno. Luego están las empresas que pues yo trabajo con muchos fundadores, con muchos emprendedores que están llevando este proyecto suyo personal pues al mundo, ¿verdad? Y entonces cada vez más estos emprendedores necesitan talento y parte de su job description o su descripción para atraer talento es saber que ese talento está teniendo una comunidad, así sea pequeña, así sea modesta, en redes sociales. En ese sentido, esa marca personal de ese talento que yo quiero traer a mi empresa, me interesa que esté teniendo un posicionamiento interesante en redes sociales. Porque lo mismo, me voy a beneficiar de esa audiencia que él trae como empresario, como empresa. Entonces, cada vez más, y hacia allí hacia allí van los tiros, ¿no? Es empresas que buscan profesionales que tengan una comunidad y que estén trabajando su marca personal digital. Esto lo veo cada vez más, esto es cada vez más importante, sobre todo, pues lo veo bastante en América. Los americanos son expertos en marketing y son expertos en personal branding y Europa también empieza a despertar al respecto. Entonces, yo a esos trabajadores que están trabajando por cuenta ajena, siempre los impulso y los motivo a que es que el hecho de publicar no significa que tú estés yendo en contra de la empresa o que estés necesariamente buscando trabajo. No, estás explicando, estás exponiendo, estás dando a una comunidad lo que sabes, la experiencia que tienes, lo que conoces y te interesa en ese sentido ir generando contenido porque te posiciona como un experto en tu sector. Entonces, creo que es legítimo y además creo que es responsable porque un profesional responsable es capaz de compartir y de dar todo aquello que sabe para que otros que están detrás, que son más jóvenes o que simplemente quieren aprender sobre ese sector, pues puedan beneficiarse de eso y generar comunidad y generar interacciones. Entonces es súper positivo que una persona por cuenta ajena empiece a trabajar su marca personal. Lo que acabas de decir me parece brutal. Es responsable compartir tu conocimiento. A mí, por ejemplo, me gusta traerte hoy aquí y dar información y dar consejos y dar tips que sean de utilidad para otra gente a la que tú puedas inspirar. Me parece una responsabilidad que las personas que podemos tener un altavoz, por pequeñito que sea, y LinkedIn es un altavoz enorme, podamos contar, inspirar a otras personas. Y el hecho de que trabajes por cuenta ajena es que esa visión es tan antigua. Lo que pasa es que ha cambiado tanto la forma de comunicarse en pocos años que las empresas grandes están todavía como que no se acaban de enterar, pero tener talento en tu propia empresa y decir, mira con qué gente estoy contando, es como decir, es que soy top. Claro, es que les beneficia muchísimo a las empresas tener marcas personales potentes y además promoverlas. De hecho, como te digo, los americanos que son muy buenos en eso,
motivan a sus empleados, a sus colaboradores a publicar y a tener una hora para hacer LinkedIn a la semana o en el día, dependiendo de cada empresa, para que se potencie la marca personal. Es que son canales, o sea, al final un empleado o un colaborador es un canal de anuncio para la empresa. Y así es como tenemos que, pues, como creo que se tiene que ver, porque se beneficia el empleado, se beneficia ese colaborador y se beneficia la empresa, sin duda. Todos. Y ya por último, porque bueno, podía estarme aquí contigo charlando, ni sé el tiempo, me parece, pues eso, como estamos ahí compartiendo los mismos intereses, me parece apasionante. Pero como última pregunta para cerrar, ¿cómo? Porque hablamos de marca personal, de crecimiento, de exposición, de compartir, pero al final estamos todos ahí para vender, para conseguir negocio, para conseguir clientes. ¿Cómo consigues, para la gente de nuevo que nos está escuchando y nos escucha hablar de publicar, de calendario de contenidos? Bien, pero ¿y eso? ¿Cómo se materializa luego en un contacto o en una venta, así de forma resumida? Sí, a ver, yo creo que estamos aquí para mostrarnos profesionalmente y yo como siempre pienso, es decir, como la prioridad no necesariamente tiene que ser la venta viene por añadidura. Yo creo que lo importante aquí es pensar en la importancia de dar, de poder exponer lo que sabes y de poder hacerlo de una manera atractiva para que generes conversación. Entonces, cuando tú generas conversaciones, generas oportunidades de muchísimo tipo. Y es una cosa que a mí me parece apasionante porque tengo, por ejemplo, personas que me han invitado y que no me han tenido necesariamente que comprar mis servicios como mentoría o que me hayan tenido que comprar un infoproducto, sino me han ofrecido participar, por ejemplo, en ayudarles a realizar un máster, me han ofrecido, como tú, a ser parte de un podcast, me han ofrecido una serie de oportunidades para darme a conocer y para seguir explicando lo que he hecho en esta red. Entonces, sin querer queriendo, van a venir personas que te van a saludar porque quieren, lo que te digo, comprarte, quieren invitarte, quieren que les ayudes a desarrollar ciertos proyectos que no necesariamente van a resultar en una venta o en una monetización inmediata, pero que a largo plazo sí. Entonces, es como yo creo que lo importante aquí es muéstrate, enseña lo que sabes y a partir de ahí genera conversaciones. Cuando tú generas conversaciones, aparece el negocio sin querer queriendo. Porque a veces cuando vas muy enfocado en necesito vender, necesito hacer este target, es cuando se vuelve estresante y quizás a veces desmotivador. Entonces, lo que yo como que invito a la audiencia es, oye, utiliza tu columna de los mensajes directos para hablar genuinamente con gente que está en tu sector o para hablar genuinamente con personas a las que te gustaría aprender de su sector y genera conversaciones genera, mueve la red y aparecen oportunidades, aparecen ventas, aparecen amigos. Tengo ahora un amigo mexicano que lo conocí gracias a esta trayectoria en LinkedIn. Él trabaja en una ciudad se llama Gotemburgo y él baja ahora a visitarme cada vez que tiene que venir a trabajar por aquí. Me cocina comida mexicana. O sea, se crean cosas que son, y por supuesto compró mis servicios de mentoría. Al final terminas haciendo todo este tipo de relaciones que pues son muy
Y lo que más me gusta, que son muy bonitas y que además son, no hay límite, no hay fronteras, o sea, es increíble. Es Eh, es tal cual lo dices, y para tranquilidad de los que nos están viendo, ella tiene, no sé cuántos he dicho, 147.000 seguidores o más, yo no, y también he conseguido generar eso que dice ella, o sea que no hace falta tener 100.000, evidentemente, cuanto más crezcas, más expuesto estás a todas esas oportunidades, sí, pero con mucho, mucho, mucho menos, yo ahora no sé lo que tengo, cinco de mil y pico, acuerdo, y de con acuerdo. menos también me ha pasado. Es que pasa en que tengas 2000, lo importante es 2000, 1000, lo importante es que tengas esa red en contacto, que estés ahí, porque muchas personas lo que hacen es acumular seguidores, acumulas, pero los tienes ahí como quietos, ¿no? Entonces son seguidores que están dormidos, que están inactivos, que no se conectan a la plataforma y que tampoco tú les das seguimiento. Entonces, pero claro, nuevamente, requiere de tiempo y requiere de disciplina. Como cualquier relación, cualquier amistad requiere de tiempo y requiere de disciplina, entonces hay que trasladar todo lo que estamos haciendo offline a este mundo online y los resultados llegan, o sea, las oportunidades y los resultados que están buscando llegarán sin dudarlo. Es así, yo sé, y como digo, con muchísimos menos seguidores que es así. He tenido la suerte de, como tú dices, bueno, tú y yo estamos aquí gracias a LinkedIn. Eso vaya por delante. Antes, fuera de cámara, hemos estado hablando de que me encanta Suecia y si voy, ella ya me ha dicho que me hace un tour. En fin, o sea, es que, con ella, con muchas más personas, lo que has dicho tu amigo mexicano, es que es así, pero hay que entender que el formato de la venta ha cambiado, el formato del contenido ha cambiado, el formato de las relaciones ha cambiado y si escucháis a gente como Daniela, tenéis un mundo de posibilidades delante de vosotros para crecer de forma, bueno, pues ilimitada, puesto que la red es absolutamente ilimitada. Así que bueno, quiero darte las gracias, Daniela, por este ratito. Ha sido una charla muy agradable y súper enriquecedora, muy generosa todo lo que has compartido, así que muchas gracias. A ti, Beatriz, me ha encantado compartir contigo, me encanta tu audiencia, te sigo, me gusta mucho lo que haces, o sea que soy una súper fan tuya y la verdad es que admirable toda tu trayectoria también. Bueno, seguimos en contacto Seguimos. y encantada de conectar, o sea, Luego, gracias LinkedIn luego por nos todo vemos en esto. un ratito por ahí. Sí, Bueno, correcto. pues lo dicho, muchas gracias y ha sido un absoluto placer. Gracias a ti, Beatriz.